muchas cosas he descubierto yo también a través de la lectura de sus obras, ¿no? O sea, sentido del humor que él tiene, sutilezas. Cuando yo me reúno con Roberto Reyes Tarazona, me reconcilio con el género humano. Su madre. Mira el nivel de amistad y de cariño que puede producir Roberto, ¿no? Conocí a Roberto Reyes Tarazona por los años 80. Él tenía una experiencia en sociología urbana en el Ministerio de Vivienda y tenía un profundo interés por estudiar la vivienda en la capital. Nunca se le van de la mano los relatos, así como sabe calcular exactamente los ángulos de golpe en una mesa de billar, sabe exactamente cómo construir un relato para que lograr de él la máxima eficiencia y el mayor impacto. Roberto Reyes Tarazona es un genuino representante de la llamada generación del 68. Aunque algunos que tratan siempre de establecer las generaciones por décadas, hablan de la generación del 70. Él, habiendo nacido allá por 1947, en un barrio criollo, es parte de ese contingente criollo limeño de clases medias, abajo el puente del Rímac. Ha cursado sus estudios en el Colegio Religioso San Agustín, en el cual ha acabado la secundaria para después postular a la universidad. Ha hecho su licenciatura en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, la maestría en la Pontificia Universidad Católica y el doctorado en San Marcos. Él necesitaba sus espacios para escribir, y aparte porque el trabajo que tiene es distinto, ¿no? Él no es un profesor de literatura donde pueda dedicarse a leer y a escribir complementando su trabajo. No, su profesión es sociólogo, que es cierto que ha contribuido mucho para su trabajo de escritor, pero él ha sabido buscar sus espacios, se ha sacrificado mucho. Yo estudié en la Católica el año 65, entré en la Católica y ahí comencé a pensar y a reflexionar cosas que no había pensado antes, ¿no? Y comencé a buscar algunas lecturas y hablé con un profesor, Honorio Ferrero, que era el profesor de Historia de la Cultura, y le dije que me diera algunos libros sobre temas que a mí me interesaban, que era un poco ubicarme en mi sitio, en mi edad, en fin, ¿no? Entonces él me dio 10 libros, 10 títulos, ¿no? Ninguno latinoamericano ni peruano. Nikos Kazantzakis, Giorgio, en fin, y uno de ellos fue Joyce, el retrato del artista adolescente. Hermann Hesse también, Demián, etcétera, ¿no? Entonces comencé a leer lo que encontraba y leí el retrato del artista adolescente. A raíz de esta experiencia yo comencé a leer y a buscar por mi propia cuenta, ¿no?, los libros. Entonces me había dicho Hermann Hesse, entonces leí Demián y después leí El lobo estepario y después, en fin, comencé a abrirme a leer, leí también La náusea. Mira, la narrativa de Roberto está muy marcada por lo social. El grupo Narración era un grupo en el cual el abrazar la causa popular, los reclamos de las clases populares y las reivindicaciones justas del pueblo eran uno de los, eran el impulso principal detrás del grupo. Lo que sucede es que Roberto entra en un momento al grupo en el cual la revista Narración, que es el espíritu del grupo, tiene un giro importante,
que es a partir del segundo número. En el segundo número de la revista, lo que comienza a suceder es que toma mayor importancia, mayor peso la parte de las crónicas. Y cuando las crónicas comenzaron a tratar sucesos, luchas populares, es el momento en el que entra el grupo Roberto. Recuerda además que una de las antologías que prepara Roberto se llama justamente Nueva Crónica, ¿no? Es sobre el cuento social peruano. Entonces por ahí está muy marcada esta preocupación de Roberto, que no es política realmente. O sea, si tú puedes ver que algunos miembros del grupo tenían una orientación maoísta, Roberto no. Roberto simplemente tenía una preocupación por causas justas y por defender las reivindicaciones populares. Él, como parte del grupo Narración, va a estar muy influenciado por el realismo, es decir, porque la literatura describa la realidad de su tiempo, la realidad de su momento, de las influencias sociales, políticas, culturales de la época. Uno de los grandes méritos de Roberto es precisamente portar los grandes avances de la época. Creo que uno de los elementos fundamentales de la narrativa no solo de Roberto Reyes, sino de todos los miembros del grupo de narración es el lado político, ¿no? O sea, político en el sentido que le da esta palabra, digamos, los filósofos postmarxistas, que entienden que la política es la comprobación de la igualdad de cualquiera con cualquiera, ¿no? Y además como un acto litigioso. Entonces, en ese sentido, la propuesta de Roberto Reyes está, digamos, atravesada de una serie de elementos que nos pueden hacer pensar que se trata, pues, de una narrativa en donde el elemento político es clave y fundamental. Una de las características de la narrativa de Roberto Reyes que yo admiro mucho es que no está atravesado por la retórica colonial, la retórica que abunda en adjetivos y en descripciones, sino él trata de ser más preciso, un lenguaje mucho más claro y por lo tanto más funcional para la lectura. Creo que la literatura de Roberto es moderna en el sentido de que utiliza humor, hasta ironía incluso, pero con un lenguaje llano, claro y atractivo al mismo tiempo, ¿no? A mí personalmente el lenguaje atiborrado de adjetivos o retórico no me llama mucho la atención, de modo que siento una especie de hilo conductor con la narrativa de Roberto Reyes, a la que, a pesar de la diferencia de edades, considero casi mi contemporáneo en su producción estética y narrativa. Cuando tú lo lees, naturalmente, el cuento fluye tan bien, es tan clásico en estructura, es clásico en lenguaje en sí, en el uso de los vocablos, ¿no? Que corre muy fácilmente y oculta algunas figuras que están sembradas por ahí y que podrían pasar desapercibidas a primera vista. Entonces Roberto es un metaforizador eventual, es cierto, pero muy justo. Tiene, por ejemplo, este cuento La piel de los delfines, que tiene un comienzo que es casi martinadanesco, ¿no? Al hablar del... Creo que acá tengo anotado que hacía el tufo de nubes flota. ¿Se dan cuenta? Esa es una metáfora muy, muy directa, muy evidente, pero cuando uno lee la narrativa de Roberto suele no dejarse atrapar por estas figuras que están en función del texto. O sea, no están porque sí, sino que cumplen una funcionalidad muy específica. Todo en la narrativa de Roberto está puesto al servicio de una expresión clara, que se entienda lo que él quiere transmitir.
decía que yo, digamos, a los 18 o 20 años, cuando estaba en la universidad, hablaba dos lenguajes. El lenguaje de la jerga, y hablar muchas lisuras y una serie de cosas, porque no solamente la jerga, ¿no? Hay que tener un lenguaje agresivo, y yo lo hablaba naturalmente. Pero eso era una cosa, pero yo tenía otro lenguaje cuando estaba en la universidad. Entonces un lenguaje más académico, qué sé yo. Y nunca los mezclé, nunca tuve problemas. O sea, yo podía manejar los dos, aparte del coloquial de la familia, ¿no? Que es otra cosa. Un señor que era amigo de mi suegra, pues me tenía un concepto de una persona pues correctiva, porque yo jamás había hablado una lisura delante de ellos, hablaba muy bien. Y de repente cuando vio el libro dice que se quedó con la boca abierta y decía, pero ¿cómo él habla esas lisurazas? En primer lugar escojo cierto tipo de utilización de la jerga, y en algunos casos la jerga no es totalmente tal cual, ¿no? Sino, digamos, la adapto a los requerimientos y la dosifico. Entonces, eso no es una cosa propia mía, eso lo hace Osvaldo Reynoso, por supuesto, y otros, ¿no? Incluso Osvaldo Reynoso yo tengo sospecho que inventa jerga, ¿no? Por lo que yo más o menos puedo darme cuenta. El proceso es que ese lenguaje tiene que dar la impresión digamos, del lenguaje popular. Quise escribir cosas de mi experiencia. Yo no pensaba que eran cuentos y nada, simplemente de acuerdo a lo que había leído era lo que yo suponía la escritura libre, ¿no? La escritura un poco surrealista, o sea, lo que salía. Y así empecé, ¿no? Sin pensar que podía ser un cuento. Y yo no empecé a hacer cuentos, yo pensé escribir una novela sobre el billar. Desde el primer momento dije, mi experiencia del billar ha sido muy rica, ¿no? Y yo incluso leí en esa época el libro de Osvaldo Reynoso, Los Inocentes, y entonces a mí me decía, sí, claro, Los Inocentes, sí, pero esa historia del billar pues no son nada, lo que yo he vivido, y entonces no tenía idea de la literatura ni de lo que es el lenguaje, ¿no? Entonces pensaba que era simplemente tener historia y escribirla, ¿no? Fui a la biblioteca, que estaba en esa época en Montevideo, una de ellas, y me puse a escribir. Que yo pensaba pues que era una experiencia riquísima, inmensa. Se me acabó a los 2 días, porque ya no sabía qué hacer y me quedé con 2 páginas, y entonces me di cuenta que había un problema, pues, ¿no? Yo tengo 13 libros publicados, y Infierno a Plazos era mi visión de la ciudad, diversos niveles, personajes, era mi visión de la ciudad. Y en Corral Ajeno era mi visión del barrio. En gran medida son parte de experiencias personales. A partir de una experiencia personal, digamos, el resultado y el desarrollo ya es imaginativo, ¿no? En el libro de En Corral Ajeno y en los demás ya ha estado de promedio ya una experiencia personal. En su conjunto de cuentos que se titula La Torre y las Aves, en donde de manera muy idónea se ordenan los cuentos de acuerdo con el espacio, ¿no? Entonces empieza con el barrio, la ciudad y el país, ¿no? Y es que justamente Roberto Reyes Tarazona, su narrativa tiene eso, ¿no? Y tenemos cuentos en donde el escenario es el barrio, y por ejemplo en el caso de Se acabará la rabia, ¿no? Que es un cuento en donde hay un protagonista llamado Orejas, que aparece ya perturbado ante sus amigos porque este había estado en el ejército, ¿no? Y entonces se ve un poco el clima de lo que son la pollera, ¿no? Los reunidos en esos espacios típicos de la urbe. Pero también podemos encontrar cuentos en donde ya esto un poco que amplía más el espacio, y ya tenemos cuentos que se significan pues en la ciudad y que nos llevan incluso hasta la serranía de nuestro país, como es el caso de la danza de Lucumari, por ejemplo, ¿no? El viento de los volcanes, ¿no? Entonces yo no creo que simplemente se limite a un espacio, él tiene ese poder de representar los espacios del Perú de una manera bastante determinante, y creo yo que incluso con mucha importancia psicológica, porque los personajes van a verse pues afectados por estos lugares que recorren, ¿no? Y los lugares van a influenciar en algunas decisiones que ellos van a tomar. Yo presenté un conjunto de cuentos que son la base del libro que publiqué después, el año 78, bajo el título Infierno a Plazos, mi primer cuento publicado. Creo que sí estaba, digamos, bien, ¿no? Ahora, ese cuento tiene una anécdota, pues.
Yo en la Católica conocí a un amigo, hicimos amistad, que también andaba un poco medio perdido como yo y en búsqueda de encontrar un camino. Y bueno, salíamos a tomar, en fin, qué sé yo. En algún momento pensamos en escribir, no sé por qué. Y él trabajaba, porque era mayor que yo, en una oficina. Entonces yo lo incentivaba a escribir y le decía, ¿por qué no cuentas alguna de las historias que me has contado de la oficina donde tú trabajas? Y entonces tanto y tanto que un día dice, mira, me dijo, acá te traigo un cuento, lo que tú me has dicho. Leí el cuento y la verdad es que el cuento estaba un poco bajo. Y le digo, mira, tienes que corregir acá, allá. Dijo, mira, no voy a hacerte lo regalo. Era un cuento bastante rudimentario, bueno, ¿no? Ese cuento que él me regala, entre comillas, que es una historia, lo convierto en este cuento, que es el de Infierno a Plazos. Yo he nacido en el centro de Lima y de niño he tenido peces y me acuerdo que cerca de la Plaza Italia había un lugar donde vendían peces. Entonces parte de lo que se cuenta ahí es real. Pero igual lo mismo, ¿no? A partir de esa experiencia que es muy cercana, porque yo tenía eso, vivía, los observaba y en fin, veía el comportamiento de estos animalitos, ya sale y surge la idea de cambiar, digamos, la experiencia en otras cosas, ¿no? Ratas en la casa es uno de los primeros cuentos de Roberto Reyes Tarazona, en donde se trabaja de manera, para mí, magistral la intensidad psicológica. La protagonista, Cecilia, se ve amenazada por la presencia de una rata en su casa y el problema en realidad está en que ella no sabe cómo deshacerse de este animal, ¿no? Entonces va a ver múltiples opciones, entre ellas hacerse un préstamo en la compañía donde ella trabaja, en la fábrica donde trabaja. Pero al ver que su jefe le pide pues favores sexuales a cambio del dinero, pues entonces ella se ve prácticamente obligada a tomar otra decisión, que es asumir ella misma la solución. Y eso es básicamente una parte muy importante en el cuento, porque de lo que vamos a ver, pues, esta continua amenaza que siente Cecilia a lo largo de la historia, de pronto eso va a terminar. Cuando ella asuma la decisión de ser ella misma quien dé solución, ¿no? Entonces, el cuento incluso termina algo así como diciendo que ella ya había comprendido cuál era la solución para las ratas, pluralizándolo, ¿no? Porque en esta historia vamos a encontrar personajes decadentes como su jefe, que prácticamente decía acosarla, su hermano, que es un vago, que no tiene interés pues en su familia, ¿no? Entonces, pero es Cecilia la que va a destacar entre esos personajes. Creo yo que este cuento precisamente se caracterizaría porque es una mujer la que asume un rol y sobre todo asume la acción, ya no dependiendo de otros, sino siendo ella misma la que tome las riendas de su propio camino, ¿no? En este caso sería la solución. Me parece que también estos cuentos, que también lo podemos emparentar por uno de sus otros cuentos, que sería Ascenso en la compañía, ¿no? Ascenso en la compañía es un cuento bastante sarcástico, porque el protagonista Rodríguez recibe la noticia de que va a ascender justamente en el lugar donde trabaja, ¿no? Pero esto resulta ser una ilusión, ¿no? Entonces, cuando él recibe la noticia, él está empieza su día muy bien, incluso tiene algunas ínfulas que no son propias de él, ¿no? Pero llega a su trabajo y se da cuenta que eso solamente era una información que había sido distorsionada, porque en realidad se había creado un puesto que está más arriba de él. Y ahí es donde vemos otro tema importante en Roberto Reyes Tarazona, ¿no? En analizar cómo se comporta el ser humano en ciertas situaciones, ¿no? Y cuáles son las decisiones que él debe tomar. Y en este caso Rodríguez, por ejemplo, cae en este engaño y asume su rol totalmente. Incluso cuando pasa por la puerta no le saluda al vigilante, ¿no? Porque ha asumido un rol y eso es lo que justamente va a hacer lo peor, porque va a terminar en un castigo cuando vea que su jefe siempre va a seguir siendo un superior con relación a su puesto, ¿no? Mario, el famoso tema de los hijos. Yo termino en Corral Ajeno
y también, por supuesto, los breves años de Villar, que es un poco el mundo de barrio. Entonces yo decía, el mundo de barrio ya debe terminar, ¿no? Porque ya también se satura. Entonces, como también creo que comentaba hace un momento, yo he tenido una experiencia de acercamiento al país y lo he tenido durante un buen tiempo y me ha significado mucho, digamos, en cuanto a mi manera de ver las cosas de la realidad. Entonces yo pensaba que era el momento de salir, y entonces una de las formas de salir era tomar un personaje y seguir en principio la lógica que planteaba, es decir, el personaje de barrio que se encuentra en un medio distinto que la sierra, pero en ese caso la sierra casi era un lugar de tránsito y más en la selva, porque la selva me atrae en particular, no sé por qué razón, ¿no? Este espacio es recurrente en la narrativa de Roberto Reyes Tarazona, pero no es única, ¿no? No es única porque vamos a encontrar, por ejemplo, en su segunda novela, En el vuelo de la arpía, que ya no solamente se va a limitar pues al barrio, ¿no? Sino que también va a hacer un recorrido, incluso vamos a llegar hasta a la Amazonía, hasta Pucallpa, ¿no? El personaje, el protagonista, tiene que migrar hacia este lugar en búsqueda de una solución, ¿no? para esa situación en la que se encontraba. Sin embargo, esto no es posible, es la historia de la novela, ¿no? La arpía es un animal que digamos, se va a abrir paso, ¿no? Es un depredador, ¿no? Es muy hermoso, pero es un depredador. Entonces es una metáfora de ella, pues, ¿no? De Carla. Etapa de conflicto adolescente contra mi medio, el cual yo rechazaba, que era el colegio donde estaba. Y yo provengo de una familia de inmigrantes por parte de mi madre. Eran comerciantes y bueno, más o menos surgieron con ciertas posibilidades. Y mi madre y mi abuela, con las cuales me crié, pues consideraron conveniente, pues, no sé, subirme de estatus, pues, ¿no? O la familia, y entonces me tuve al Colegio San Agustín. Entonces, yo en cierto momento soy consciente de algunas cosas que yo no me sentía bien con ese grupo de gente que era en gran parte muy arribista. Yo me rebelé contra eso, ¿no? Ya al final de mis estudios secundarios, yo hasta entonces había sido un buen alumno, había sacado medallas, segundo, tercero. Pero ya llegó un momento en el cual ya dije no, y entonces comencé a rechazarlo, y una de las formas de rechazarlo es tirarme la pera, pues, ¿no? En el quinto año de media, ¿no? Y ¿qué hice? Pues comencé a vagar y después meterme a los billares, y un poco que lo que cuento ahí es real. Y me abrió un mundo, me abrió una manera de ver las cosas diferente, experiencias distintas. Maduré a la fuerza, por supuesto, porque a los 16 años en un mundo agresivo, porque el billar es un mundo agresivo, tenía que aprender a defenderme solo, con otros de en fin. La ética del jugador, y yo creo que esa no es que la haya aprendido, sino que la he vivido. Es decir, un jugador tiene que hacer todo lo posible por ganar, todo lo que pueda, pero si pierde, y es una de las posibilidades, nadie gana siempre se va a perder en algún momento, hay que saber perder. Y eso, por ejemplo, lo he tenido en mi vida. Cuando he metido algo, he tratado de hacer lo posible por llegar al resultado que me he propuesto, a pesar de que yo sabía que podía no tener resultado. Los Buenos Años del Villar es una de mis novelas, o textos en general, favoritos de Roberto, entre cuentos y novela. Lo que sucede con Los Buenos Años del Villar es que aparece un mundo que es clásico en la narrativa peruana, que es el mundo del barrio. Y en el mundo del barrio, casualmente coincido con Roberto en haber crecido en el mismo barrio, Jesús María. Y Jesús María es un barrio curioso, porque
es como una divisoria de aguas. A un lado tenías San Isidro, la clase alta, pudiente limeña, y al otro lado tenías La Victoria, Lince, el centro de Lima. Entonces era un barrio muy de clase media. Digamos que, para seguir con esto de lo mesurado, justamente era un justo medio social en Lima. Pero tenías una amplitud de mundo increíble. Podías hacerte amigo de ladrones y paqueteros y hasta de chicos de familia que vivían ahí nomás, porque ahí ya comenzaba San Isidro. Entonces todo eso se representa muy bien en el habla de los personajes de Los Verdes Años del Villar. Ese habla de barrio que, claro, uno corre el riesgo de hacerse anacrónico, ¿no? Cuando uno es muy dependiente de la jerga de la época. Bueno, sucede que pasan 15, 20 años y el libro ya no se lee igual, porque tienes que buscar un glosario para entender qué significa cada palabra. Pero en el caso de Los Verdes Años, yo creo que el uso de la replana, de la jerga, no es tan excesivo. Hay más bien unas formas coloquiales que todavía están vigentes y que hacen que el libro no haya envejecido tanto como han envejecido otros que representan el mismo universo con las mismas herramientas. Eso Dios hace una comparación, pero por ejemplo Barrio de Broncas de Pepe Bravo tiene jergas que ya no se conocen, no se usan, ¿no? En cambio en Los Verdes Años del Villar sí, todavía podemos reconocernos los limeños de Jesús María en ese lenguaje, y aparece esta división del mundo en dos, ¿no? Un mundo que era una preocupación de la época, además, ¿no? Compartida también por Ribeiro en los Genecillos Dominicales, ¿no? Esto de que si dedicas la vida a los amigos del barrio y al billar, o te enserias y por fin te enrumbas, ¿no? Y todo esto dentro del marco del gobierno militar. Es una metáfora muy feliz el título, esta de Los Verdes Años del Villar, que hace referencia al verde del uniforme militar y al verde del paño que recubre la mesa del billar. Entonces ese libro representa este mundo escindido, este mundo dividido, como diría Miguel Gutiérrez, ¿no? Que es el de las clases sociales que se encuentran en un barrio como Jesús María, el de la vocación de la persona, de a qué dedicar su vida, y el de estos dos mundos, ¿no? El mundo maleo y el mundo formal, y lo contraponen a esta otra gran división a nivel Perú, que es el mundo del gobierno de facto y el mundo democrático que trataba de mantenerse a flote en esa época. Hay una situación, digamos, la atmósfera de la novela es una atmósfera de autoritarismo, ¿no? Se vive en el ambiente oficial una dictadura militar, pero también se vive ese mismo ambiente en las instituciones que forman parte de esa sociedad, ¿no? En la escuela, en la familia, ¿no? En la familia, ¿por qué? Porque el padre de Ricardo trata de condicionar sus decisiones, ¿no? Ricardo no tiene mucha afiliación con la escuela a la que él acude, pero su padre le exige, ¿no? Que vaya y que establezca, es más, le exige también que establezca ciertas relaciones con sus amigos, ¿no? Relaciones que podrían ser provechosas para su bienestar económico, ¿no? En la escuela igual, los sacerdotes también ejercen cierto poder sobre los estudiantes. Incluso es tanto este poder y la forma en que tan distorsionada que se trabaja la autoridad en este espacio, que los sacerdotes abusan de los niños en la escuela. Entonces esta situación pues crea un clima de confusión social que está presente en toda la atmósfera, es decir, desde el Estado, que es un gobierno militar, esta situación de decadencia se va a ir repartiendo por todo el espacio de manera conforme, ¿no? Entonces, en ese sentido creo yo que las instituciones representadas en esta novela, en vez de contribuir a la formación del protagonista Ricardo, más bien están haciendo lo contrario, que sería deformarlo, ¿no? Entonces Ricardo, con esa mirada tan analítica, tan crítica que lo va a caracterizar, se percata de eso. Y entonces es cuando él decide, ¿no? Él decide asumir su propia formación. Se desliga de la familia, se desliga de la escuela, se interna en un espacio diferente como es el billar, y frecuenta un grupo de estudios que tiene lecturas propias que tienen naturaleza marxista. Entonces ha cortado todo vínculo y él asume que, bueno, estas instituciones no pueden contribuir a su formación, entonces él mismo tiene que ayudarse o él mismo tiene que forjar su formación. Sí, yo consideraba que no podía, digamos, mantenerme indiferente a un momento, a una etapa en que estaba viviendo,
cuando en esa época creo que casi nadie escribía sobre ese tema, que incluso a nivel, digamos, real, me ocurrió, pues, ¿no? Yo por eso me apresuré un poco a publicarlo. Existen algunos personajes que van a ser muy importantes para él, ¿no? Es el caso del profe, el gato y Maese Diego, ¿no? Ellos van a ser quienes van a orientar, digamos, en ese camino, principalmente el gato y el profe, ¿no? Sin embargo, las propuestas de cada uno de ellos, por un lado la política y por otro lado lo lúdico, van a ser, sí, una opción para Ricardo, pero él va a encontrar otra solución, es decir, va a encontrar una forma de conciliar ambos elementos. Toda la antinomia planteada en los años 60, una vida dedicada a la militancia para cambiar la sociedad, es planteada en novelas como Los verdes años del billar, que es una novela llena de antinomias. Por un lado está la persona militante, ordenada, que lucha por darle una utopía y un sentido a la vida, y de otro lado estaría vivir la vida a desgano, vivir la vida jugando, que es la vida del billar, ¿no? Pero dentro de esto incluso Roberto nos presenta varias oposiciones, porque la novela Los verdes años del billar está llena de antinomias, ¿no? De un lado el gato, recuerdo yo este personaje de la novela, que es el tipo cunda, criollo, experto en el juego del billar, y de otro lado el capazote, que es un jugador técnico, un jugador muy fino, que maneja muy bien la carambola, y ahí nos presentan dos estilos, ¿no? El estilo del criollo, dicharachero, hablador, parlanchín, el vivo, lo que ahora llamaríamos Pepe el Vivo, y de otro lado el maestro, el doctor, el hombre de finas costumbres en el juego del billar. En ese libro, Reyes Tarazona desarrolla sus personajes y su historia un poco a la manera como lo ha ido haciendo, es decir, lenguaje sencillo, personajes que tratan de vivir emociones cotidianas con mucha mayor intensidad que en otros momentos. La cotidianidad generalmente los aplasta, entonces son personajes que, digamos, luchan contra el mundo entendido como cotidianidad, generalmente son derrotados porque no logran salir de esa cotidianidad. Es casi una muestra sociológica de la vida de personajes de diversa índole, ¿no? Personajes que no son héroes extraordinarios, sino personajes cotidianos. Así que en ese sentido, lo que hace Reyes Tarazona es devolvernos la cotidianidad de los personajes a elementos sociales significativos. El gato es una persona que me caía muy simpático, ¿no? Pero tampoco no tuve yo con él mucha, simplemente me caía simpático y yo le caía bien y, en fin, era un tipo divertido, ¿no? Era muy, digamos, reflejaba mucho la idiosincrasia de él. En cambio, el Maese Diego es en parte, es este personaje que he contado también, que conocí en la Católica y que sí tuvo cierto ascendiente. Yo diría que él me abrió camino para lecturas, para reflexión sobre social y política, ¿no? La primera que lee las obras soy yo, ¿no? O sea, no para decirle, mira, esto no me parece, esto está mal, no, sino para yo dar mis puntos de vista. Yo soy profesora de lengua y literatura, pero no estoy dedicada a la literatura. Me he dedicado más a la didáctica, a la pedagogía, a metodología y no mucho a la literatura. Por supuesto que leo, pero no como él lee tampoco, ¿no? O sea, él lee mucho más que cualquier profesor de literatura. Y entonces, pero sí leo las cosas y le digo lo que yo pienso desde mi punto de vista y desde el punto de vista de una persona lectora común y corriente. Este año Roberto Reyes ha publicado un libro interesantísimo. Ha abandonado los cuentos de tipo social y personajes existenciales por cuentos para niños, ¿no? Su libro Cuentos y mitos andinos representa una nueva beta narrativa en Roberto, con mucho cuidado, con mucha precisión, con bastante imaginación incluso.
y a veces con ternura, él crea personajes donde los animales de la selva, de la costa y de la sierra conviven, viven los problemas prácticamente humanos, atraviesan el hambre, la solidaridad, el chisme, en fin, aquellas características humanas que constituían las fábulas antiguas. Roberto las ha transformado en cuentos modernos, donde los animales viven las peripecias existenciales de cualquier ser humano. Son cuentos muy hermosos y yo los recomendaría para cualquier colegio, ¿no? La delicia de los niños. Sí. Son cuentos de la violencia política, pero también de la violencia psicológica, violencia en general, ¿no? Es un poco la época. Y ahí le meto 2 testimonios personales al inicio del final, que es un poco la estructura del cuento. Lo otro es una novela que espero publicar el próximo año, que es una novela que parte de un testimonio que tomé de un militante político del Partido Comunista, que el año 32 lo envían a Madre de Dios con un conjunto de políticos. Eran 13 comunistas y 17 apristas, que lo mandan al último confín del mundo en ese entonces, que era Madre de Dios, y que bueno, ocurren una serie de historias. Entonces, esa serie de historias y cosas que le ocurren a él, que se escapa, se va a Brasil, a Bolivia, lo persiguen, lo meten, en fin, 1000 cosas, es la novela que debe salir el próximo año. Después tengo otro que pienso terminar el próximo año sobre el grupo Narración, porque yo he escrito sobre Miguel Gutiérrez, sobre Reynoso, sobre Hegel, he hecho, en fin, sobre la mayoría. Me faltan un par de miembros de Narración. La farandulización de la vida, convertir lo privado en público, es algo que supongo que si Roberto Reyes ahora escribiera el drama de la juventud, incluiría esta banalización, esta magalización, esta farandulización de la vida, donde lo más sagrado se hace público, se banaliza y la vida íntima pierde su esencia. ¿Cómo imagino yo un cuento de Roberto? Para mí la imagen es esta. Roberto se asoma a una mesa de billar, se acomoda los lentes, coge el taco y golpea en el ángulo perfecto la bola blanca para que golpee a la otra cabeza precisa en la buchaca. Esos son los cuentos de Roberto. Son la bola entrando precisamente en la buchaca que él calculó que debía caer, porque él está en control de todos sus recursos. Un ser maravilloso. Que recuperen la memoria de nuestro país a través de los medios que crean, que tengan a sus manos o que estén motivados, porque algo de eso conversamos. Digamos, acá hay por razones explicables, ¿no? Por lo traumático, por lo difícil, por lo que ha significado, se quiere saltar una etapa que es necesario, por más doloroso que sea, conocerla y saber qué pasó. No ignorarla, porque eso va a saltar en algún momento, en parte de su vida, en la vida social, en lo que fuera, pero si no se enfrentan las cosas y no, digamos, se hace un balance, rechazándolo por supuesto, las cosas que están mal, lo que fuera, tarde o temprano van a salir, y van a salir mal.